aproximadamente 550 millones de años, los seres humanos tuvieron un ancestro común con los peces espada. 85% de los humanos no pueden mover las orejas. La necesidad de usar el músculo que los mueve desapareció cuando el ser humano empezó a vivir en grupos. Alrededor del 9% de los humanos nacen sin el músculo plantar. Esto es porque ya casi no lo usamos para tomar objetos con los pies. Los pájaros no han tenido dientes durante los últimos 70 millones de años. El primer registro fósil de una estructura parecida a los ojos es de hace 540 millones de años. Bienvenidos a la segunda parte de ¿Qué rayos? Y está por llegar Juanjo con sus experimentos. ¿Qué creen que nos tiene para hoy con esto de la teoría de la evolución? A ver si no nos trae una especie que empiece a evolucionar de repente por aquí. Estaría increíble, pero para que puedan saberlo, quédense aquí. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y estamos en este momento en una de las secciones favoritas de Paola y mía, el laboratorio de Math Science con Juanjo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno, bienvenido. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? Estamos hablando de evolución. ¿Evolución? Correcto. La evolución es un tema delicado porque es un proceso muy lento en las especies. Y decimos, como ya lo vieron anteriormente, que la evolución es un cambio en las especies y se hereda. Ok. Ajá. Además pasa mucho tiempo que lo podamos ir detectando. Exactamente. Okay. Y que perdure ese cambio en las especies. Bien. Entonces nadie vive tanto tiempo. Pero te voy a mostrar ejemplos de evolución y cambios. Enséñanos a ver. Evolución significa no para bien siempre, ¿eh? O sea, que algo evolucionó no significa que mejoró. Ok, que eso es una concepción muy tradicional que tenemos de lo que entendemos por evolucionar. Evolucionar significa mejorar. Exactamente. Y no necesariamente. No necesariamente. Esto es interesante, ok. Por ejemplo, la evolución del hombre, generalmente se piensa que clásico que de un chango fuimos enderezándonos y en algún momento aparecieron herramientas y ya manejamos computadoras como ahora. Ok. Pero no fue tan lineal. Hubo otros homínidos en paralelo a nosotros. Ok. Ajá. Unos sobrevivieron, otros no. Ok. Hubo cambios en el clima, era de hielo, época de mucho calor, etcétera. Que hemos estado comentando justamente cómo muchas veces el entorno obliga o sustenta ciertos tipos de cambios. Exactamente. Entonces, hubo seres vivos que ya tenían una adaptación. Ok. Ajá. Cuando cambió el clima o cambió el entorno, ellos sobreviven. Ajá. Es decir, digamos que tenían ciertos superpoderes que no todos los mismos de su especie tenían y en algún momento dado por factores externos se activaron estos superpoderes. Es que ya estaban activados. Ajá. Okay. Esos superpoderes le llamamos genes. Ok. Ajá. Okay. Que en lugar de decir que se activaron, decimos que se expresaron. Ok. ¿Va? Entonces, aquí yo tengo un árbol filogenético en el que vemos muchas especies de homínidos con un ancestro en común. Bien. Ajá. A eso se refiere esa evolución que menciona del hombre. El hombre está hasta acá arriba. Ok. Entonces, todos ellos en algún momento existieron junto con el hombre. Aquí vamos. Bien. ¿Va? Entonces, no es tan lineal. Ok. No es un proceso, ya es más bonito. Aquí ya tenemos identificados las especies. Ese gráfico te quedó muy bonito. Ah, gracias. Les puse pelito y todo. No, eso veo. Ahora imagínate, un cambio. Sí. Una cosa es adaptarse en un momento y otra cosa es ya evolucionar. Correcto. Por ejemplo, imagínate aquí yo tengo unos escarabajos verdes y cafés. Mayormente son verdes. Entonces, en algún momento hubo un cambio en sus genes azaroso que hizo que se convirtiera en café el escarabajo. ¿Va? El café empezó a sobrevivir más porque las aves se comían a los verdes que estaban en la corteza, porque sobresalen. Los cafés no. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces empieza a haber mayor descendencia de los cafés y no de los verdes. Entonces, eso es un proceso evolutivo muy positivo. Muy positivo. Correcto. O puede haber proceso evolutivo que no sirven de nada. Por ejemplo, los pezones en los machos de los mamíferos, ahí están, pero no sirven de nada. Ok, porque no tienen hoy día uso práctico. Exactamente. Bien, Y nunca sirvieron de nada. Ok. Solamente las hembras. Bien. Pero esta es una imagen de un berrendo, que se le llama antílope americano, pero no es un antílope, es un berrendo. Correcto. Que es el segundo animal terrestre más veloz. Ese es un dato súper interesante. Es muy rápido. Ok. Pero no hay ningún depredador cerca. Este vive en el norte del país, se le llama de hecho berrendo peninsular, porque vive en la península de Baja California. No hay ningún depredador que lo corretee. Ok. Entonces, tiene un brinco de 3 a 6 metros,
te aguanta más de 5 kilómetros corriendo a esa velocidad. Ok. ¿Para qué? Ya no está el depredador, pero ahí está. Ok. Muy bien. A diferencia de antílopes africanos. Muy bien, ok. La influencia del hombre también es muy importante. Esta es la paloma de Socorro, de una isla que está cerca de Manzanillo, Sí. que por acción del hombre, porque introdujo gatos, empezó a cortar vegetación, Ok. se empezó a extinguir. Ok. Entonces, ya no hay palomas en estado salvaje, se le llama. Ya no ha habido avistamiento. Ok, ok. Ajá. Entonces, todo esto es entorno y esto es evolución. ¿Y cómo impactamos finalmente Exactamente. nosotros en él? Hemos depredado especies que ya están extintas, mayormente por el hombre. ¿Cómo me gusta visitar el laboratorio de Mad Science? Juanjo, muchísimas Se gracias. nos acabó el tiempo. Continuamos en ¿Qué rayos? Gracias, señor. Los seres humanos han sufrido múltiples adaptaciones a lo largo de la historia. Estos cambios nos han permitido desarrollar la civilización humana y el mundo moderno que conocemos. A continuación, daremos ejemplos sobre estas adaptaciones. Los dientes y músculos masticadores disminuyeron su tamaño, por lo que la cara se hizo más pequeña. Los cambios en la forma del cráneo permitieron que el cerebro creciera más y que se desarrollaran nuevas áreas en el mismo. El cerebro permitió el desarrollo del lenguaje que le permitía comunicarse de manera más efectiva con sus semejantes, además que surgieron funciones únicas como el pensamiento, razonamiento, la abstracción que le permite resolver problemas cada vez más complejos. El ser humano empezó a caminar en dos miembros gracias al desarrollo de músculos como los glúteos, los músculos abdominales y el acortamiento de los dedos de los pies. Esto permitió caminar mayores distancias e incrementó la disponibilidad de recursos naturales, lo que aseguraba la continuidad de la especie. Además, que se incrementaba el horizonte visual, permitiéndole ver a mayor distancia a sus presas o depredadores. Al liberar las extremidades superiores, se facilitó el desarrollo de las manos y surge el pulgar oponible, que nos permite tomar y usar múltiples herramientas. Con la domesticación de animales y el consumo de lácteos, algunos humanos desarrollaron tolerancia a la lactosa para poder aprovechar esos productos. En las regiones con poca luz, como en los países nórdicos, la selección natural favoreció a aquellos individuos con piel clara para que pudieran captar más luz solar y así producir más vitamina D. En ciertas zonas de África, donde la enfermedad de la malaria es común, hay una mutación en los eritrocitos que induce mayor resistencia a esta enfermedad. Como vimos, los seres humanos somos el producto de muchos cambios y adaptaciones que nos han permitido adaptarnos a ambientes específicos. Seguro seguiremos cambiando conforme pase el tiempo y cambia nuestro estilo de vida. Ya veremos qué nos depara la evolución. ¿Qué te parece el tema que estamos tratando el día de hoy? Entender cómo han ido evolucionando las especies es echar una mirada al pasado para tratar de entender cómo podría entenderse el futuro y cómo bien pudiera ser el futuro. Lo vamos a continuar viendo a lo largo del programa. Pero si quieres encontrar más información, te recuerdo que están, por supuesto, los medios digitales. Está Internet. Te recomiendo que hagas la búsqueda, por ejemplo, de Charles Darwin. El nombre está apareciendo en este momento en tu pantalla para que puedas copiarlo y puedas teclearlo y encontrar información relacionada con él. También te recomiendo que hagas una búsqueda con las palabras infografía, evolución de las especies. Y esto te va a permitir encontrar y conocer varios pósters que explican de manera muy gráfica y muy interesante cómo es que distintos procesos evolutivos en distintas especies se han ido presentando. Si eres un menor de edad, por supuesto, como siempre, te recomendamos que le pidas a tus papás que te ayuden a navegar en Internet y esto, además, a ustedes, papás, les va a ayudar a desarrollar habilidades digitales. Quiere decir, vamos a aprender a navegar juntos con nuestros hijos, a encontrar información y a disgregar o a separar información. ¿Cuál es la información buena? ¿Cuál es la información que no parece ser tan válida? Esa es parte de la habilidad que queremos desarrollar juntos, por supuesto contigo, aquí en ¿Qué rayos? Continuamos. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Y este es un noticiario científico-tecnológico. ¿Pisu? Gracias, Pau. Un grupo de científicos de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, ha descubierto un proceso biológico llamado fotosíntesis reversa, en la cual los rayos del sol inducen la ruptura de elementos orgánicos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que puede ser utilizado para producir químicos y biocombustibles de una manera más rápida y más eficiente.
el impacto ambiental se reduce y a mediano plazo se prevé que pueda ser utilizado como una solución a problemas de contaminación ambiental. Aquí lo que me gustaría resaltar es que, como pueden ver, no necesariamente tienes que ser un biólogo para dedicarte a los temas del medio ambiente. Hay muchísimas carreras alrededor de cómo puedes generar innovación para que nuestro medio ambiente esté mejor cuidado, como este caso de los científicos en Copenhague. Que bien nos caería, ¿no? Aquí, Absolutamente. Vaya que nos urge, por supuesto. Por Continuamos. favor. Gracias, Pisu. Un estudio realizado en alrededor de 6,000 mujeres de todo el mundo mostró que el tabaquismo induce daño químico en el ADN de los bebés. Este daño fue detectado al nacer y en algunos casos permaneció durante toda la infancia. Este daño al ADN se encontró en genes asociados al desarrollo de los pulmones, el sistema nervioso y a defectos en el nacimiento, como el paladar hendido, por ejemplo. 2 palabras. No fumen. No fumen. No fumen. En otras noticias, un grupo de investigadores suecos del Instituto Real de Tecnología ha desarrollado una madera sintética. Esta madera tiene la característica principal de ser transparente y la están viendo en la pantalla de la nave. ¿Qué les parece? Madera transparente. El uso de este material de construcción puede ayudar a disminuir el uso de energía para la iluminación, además de que podría usarse en conjunto con celdas solares para generar energía solar. Y ya no necesitarían talar árboles, me imagino. Por supuesto, que esa es la intención, sino poder generar el mismo tipo de producto, pero además transparente, madera transparente. Y salvando a la naturaleza. Dije transparente. Y eso está increíble. Continuamos. Gracias. Científicos de la Universidad George Washington han encontrado la forma de usar dióxido de carbono de la atmósfera para producir nanofibras de carbono. Este proceso utiliza luz solar, dióxido de carbono y una cantidad mínima de energía. Estas nanofibras se utilizan en la construcción de aviones y equipos tecnológicos. Además que este método podría convertirse en una opción para reducir los gases invernadero en la atmósfera que están relacionados con el cambio climático. ¿Se acuerdan que en el programa anterior que dedicamos a nanotecnología platicábamos de esto? Del efecto invernadero. Exactamente, y la producción de nuevos materiales que tengan cosas muy particulares, cierta resistencia, cierto peso, ciertas propiedades únicas que le permiten resolver problemas como la nota que nos comentas. Sí, Pisu. Me gusta este noticiario, se los Está muy recomiendo bueno. todas las semanas, 3:30 de la tarde. Esto fue ¿Qué rayos? Todos los humanos desarrollamos una cola dentro del vientre materno que desaparece antes de nacer. Los pandas tienen 5 dedos y un hueso en la muñeca de sus manos. Se especializó y hace las funciones de pulgar para poder sujetar ramas de bambú, uno de sus alimentos favoritos. Las bacterias también evolucionan. Aquellas que son resistentes a antibióticos transmiten esta información a su descendencia y por lo tanto los medicamentos pierden efectividad. Las islas oceánicas son el único lugar del mundo donde no se han encontrado restos fósiles. Esto es porque nunca estuvieron unidas a algún continente y solo llegan ahí aves migratorias. Como siempre llegamos a la parte dramática de este programa y ustedes ya saben cuál es. Pau, La despedida, Pisu. no nos gusta irnos, no nos gusta Ni que nos termine. gustará nunca. No hemos evolucionado en ese sentido y no hemos comprendido que, bueno, el programa tiene que llegar a su fin todos los martes de 3:30 a 4 de la tarde, pero nos vemos la siguiente semana, nos vemos en línea. Pau, por ejemplo, está en Twitter en... @güeracuri, güera con W, curi con K, tú, Pisu. Yo estoy en @pisu y estamos esperando poder compartir contigo, platicar, conversar. Queremos conocer los temas que tú quieres ver aquí en el programa. ¿Te gustaría que hablemos de algún tema en particular? Platícanoslo en las redes. Y nos interesa mucho también que te acerques y platiquemos. ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho nos pueden aparte ver siempre en el canal de YouTube también, por si se lo perdieron o lo quieren volver a ver. Por supuesto. No queda más que recordar que yo soy Pisu Yo soy Pau y esto es... ¿Qué rayos?